Carmen, buenas noches. Hola Iker, buenas madrugadas. Vamos a adelantar a nuestros amigos los contenidos que tenemos hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de ese Evangelio de Judas, y vamos a hacerlo, yo creo, con la persona que más sabe. Bueno, primero, con dos personas. Una, que ha visto el papiro, el documento, con sus propios ojos en su presentación, nuestro compañero Javier del Pino, que escribía la primera crónica con fotografía de este papiro, de este Evangelio secreto, de este documento que tantos ríos de tinta está haciendo correr. Bueno, pues Javier del Pino, que publicaba en El País, página 40, hoy sábado, este tremendo escándalo, porque para algunos la figura de Judas cambia, quizá no sea para tanto. Vamos a descubrirlo esta noche. Vuestra opinión, 7640, 7706 he dicho, 7640. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queréis opinar. Si queréis opinar, por ejemplo, sobre este nuevo descubrimiento de Judas, o también sobre la polémica con el código Da Vinci. Pero no te me adelantes, es que yo me pongo hasta nervioso de la cantidad de cosas que hay, Carmen. Bueno, porque Dan Brown, también fotografía de la encontrada del periódico, va a ser protagonista porque ha habido ya veredicto. Pero no solo eso. Vamos a acudir hasta Málaga para conocer la historia, fíjate, Zalía. Curioso nombre, plaga bíblica. Poco oído nombre, ¿no? Sí, dicen que es un lugar que desapareció de la faz de la tierra, quedan apenas unos peñascos, por una misteriosa plaga que, bueno, es algo sorprendente, de verdad. Por supuesto la ciencia, por supuesto el recorrido con Carlos Cala de uno de los puntos neurálgicos de historias de fantasmas, una rectoría más o menos célebre para los que nos gusta el misterio, pero también vendrá por aquí Santiago Vázquez para hablarnos de ese caso prometido, creo que espectacular, sobre experiencias cercanas a la muerte. La semana pasada se llenaba el 7640, ahora sí, de un montón de testimonios de personas que en el quirófano se habían visto como si fuera una proyección, su propio cuerpo. Este caso es espectacular, repito. Vamos a conocer historias como la de Henry Lott, con Nacho Ares, el descubridor de las pinturas del Tassili, y un montón de sorpresas. Todo esto y más. Cuarto milenio, milenio 3, unidos todos, porque el domingo hay mucha más información. Comenzamos. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro. Jesús, mientras tanto, fue al monte de los Olivos, al huerto llamado de Getsemaní, a esperar la llegada de la noche negra, a considerar los oscuros días venideros y a prepararse para su pasión y muerte. Opinar, Carmen, 7640, y más que nunca, porque sabemos que siempre que se habla de Jesús de Nazaret, bueno, teorías para todos los gustos, ¿no? La verdad es que sí, ya hay amigos que nos están escribiendo a esa vía de contacto, al 7640, como Manuel desde Gijón, que dice que si Jesús mandó a Judas que lo entregara, ¿por qué no se entregó él mismo, por ejemplo? Va a haber muchas sorpresas. Escuchamos a Javier del Pino, que como decíamos, quizá el mayor logro es estar frente a ese extraño documento. Yo creo que los que estábamos allí sabíamos que era un momento, si no histórico, sí que fascinante, ¿no? Al poder contemplar por primera vez un papiro. Algunas de las traducciones que muchos amigos que quizá no hayan accedido a esta publicación en El País, pues seguro que van a verse muy interesados. Ese artículo lo escribe Javier del Pino, corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos. Esta noche, invitado de excepción, nos habla sobre los últimos rumores, y no rumores, sino comprobaciones también científicas que se han hecho sobre este papel. Porque hay que decir, o este papiro, hay que decir que en esas arenas de Egipto, donde tanto nos queda por descifrar y descubrir, a veces la pata de un animal, una tinaja reventada que hace que el pastor vaya a recuperarla y se encuentre con algo, la casualidad ha hecho que surjan auténticas bibliotecas, como la misteriosa biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, por ejemplo. Como los propios, caminando un poco más hacia el este, rollos del Mar Muerto. Tantas y tantas cosas, y la gran pregunta que por lo menos yo me hago es: ¿y cuántas siguen durmiendo bajo la arena? ¿Cuántas todavía? Javier del Pino, comprobaciones científicas.
Bueno, primero, antes de restaurarlo, lo que se ha hecho ha sido asegurarse de que es lo que los científicos imaginaban que es. Para eso han hecho falta, sobre todo, pruebas de carbono 14 y pruebas radiológicas que han permitido determinar que el escrito data de la fecha correspondiente, de la fecha que se corresponde con la época en la que pudo escribirse de acuerdo con textos históricos. Esa época es del siglo III, siglo IV. Este manuscrito, de hecho, es una traducción en copto del griego original. Como hay referencias a la existencia del Evangelio de Judas en textos bíblicos de la época, se ha podido determinar que este manuscrito está efectivamente escrito en esa época. Para restaurarlo, lo que ha hecho falta ha sido utilizar técnicas, me decía un historiador, técnicas filatélicas, usar solamente pinzas, no tocarlo. El estado en el que ha llegado a nuestros días es prácticamente frágil, muy frágil, tanto que con solo tocarlo se deshacía, se deshilachaba. Lo que han hecho ha sido recomponer página a página, estas 30-32 páginas, recomponerlo como si fuera un puzzle e intentar traducir a partir de ahí el copto original. Hay que tener en cuenta que un 20% de las piezas se han perdido en este trayecto por el circuito de anticuarios, y lo que ha llegado a nuestros días es lo máximo que se ha podido recuperar, ese 80-85% que ha sido traducido. 26 hojas, vamos a llamarlo así para entendernos todos, que empezaba... Sí, son 13 planchas dobles. Dobles, ajá. El relato secreto de la revelación que Jesús contó en conversación a Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar el tránsito. La verdad es que no deja de sorprendernos que se conocen todo tipo de evangelios gnósticos o evangelios apócrifos, de Felipe, de Tomás, Dídimo Tomás incluso aparece, es decir, hay mucha documentación al respecto. Algunos, como ese Evangelio secreto de Tomás, todos posteriores, por supuesto, a la vida de Jesús de Nazaret, hablan incluso de poderes en la infancia, que es algo sorprendente, y veo, Carmen, que en el 7640 se acumulan las preguntas. Antes, nuevo fragmento, nunca mejor dicho, de traducción. A mí escuchar todas estas palabras que estamos oyendo y lanzando al espacio con esta música que nos pone Noel es tremendo, ¿eh? Vamos a ver. Judas pregunta por el destino de Adán y por el de la humanidad. Judas le dice a Jesús cuánto vivirá el ser humano y Jesús le contesta: ¿por qué te preocupas por eso? Cuando Adán y su generación ha vivido eternamente allí donde ha recibido su reino con su Señor. Judas entonces le contesta al Señor: llega a morir el espíritu humano, y Jesús le dice: eso es por lo que Dios ordenó a Miguel darle alma a la gente en préstamo para que puedan rendir servicio. Sin embargo, el gran Dios ordenó a Gabriel otorgar almas a la gran generación sin Señor que las dirija. Eso es el espíritu y el alma. Por tanto, el resto de las almas, y ahí se corta la traducción. Cuando decimos que la realidad supera cualquier ficción, a veces nos quedamos cortos, ¿eh? Que en pleno, no es casual desde luego, que en pleno momento álgido de revisión histórica, en estas fechas ni más ni menos, pues surja este hallazgo, o por lo menos se haga público, porque, repetimos, este papiro es de hace 30 años. Se descubre en 1978, Iker. Lo que pasa, que es por lo que ha habido mucha polémica, es porque National Geographic lo saca justamente en este momento, aprovechando la ocasión en la que la figura de Jesús es de una gran relevancia, por todo lo que está pasando, por todas las polémicas que hay en torno a su descendencia, con esa novela, con el Código Da Vinci, con las anteriores publicaciones que hubo, como por ejemplo el de la Sagrada Sangre, el Sagrado Grial, que es el juicio por el que se ha celebrado contra Dan Brown por presunto plagio de Dan Brown hacia esos autores. Entonces, y dadas las fechas en las que nos encontramos, National Geographic ha decidido soltar la noticia en este preciso momento, cuando se dice que ya las traducciones llevaban hechas pues unos meses. Y ahora te pregunto, ¿eso es malo o bueno? A mí me parece bien que aprovechen la oportunidad. Bien, muy interesante opinión, porque también quiero saber qué dice la gente, porque hay mucha polémica. ¿Queréis saber la polémica? Pero no porque la cuente un sabio, la cuente alguien que lee y coge un fragmento, no, sino porque estaba allí. Javier del Pino, polémica. Es muy complicado, hay de todo tipo. Yo los que entrevisté en la sede de National Geographic, lógicamente estaban fascinados por haber podido asistir lo que para ellos es posiblemente uno de los momentos clave de su historial académico, ¿no? Poder tener delante de sí un evangelio perdido, un evangelio que solamente había figurado como referencia en otros escritos, pero de cuya existencia nunca existía ninguna prueba fehaciente hasta ahora, ¿no? Hasta esta semana. Otra cosa es los teólogos. Había varios teólogos, algunos un poco más escépticos, otros un poco
poco más fascinados por el contenido de este manuscrito. Lo que dicen los teólogos es que, al fin y al cabo, este manuscrito está escrito por lo que el cristianismo considera un grupo de herejes, unas personas, los gnósticos, que alababan a los villanos de la historia cristiana, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el valor? Eso dependerá del paso del tiempo. Hay que tener en cuenta también que los evangelios no los escriben los protagonistas, los escriben seguidores de los protagonistas que cuentan lo que la leyenda cuenta sobre los protagonistas. No pasa solamente con este evangelio de Judas, pasa con los 4 conocidos y con otros que han ido apareciendo en las últimas décadas, como el evangelio de María Magdalena, por ejemplo. El valor, no lo sé. Hay que ver también lo que se dirá en las iglesias, hay que ver qué puede decir el Vaticano. Quizá lo más seguro que haga el Vaticano es no pronunciarse para evitar dar demasiada referencia a estos textos que al fin y al cabo lo que hacen es revisar una figura históricamente mala, la figura del gran villano de la historia bíblica que es Judas. Hay otros teólogos, había uno de hecho allí vestido con sotana, el reverendo Daniel Senior, que decía que es que sí que había que revisar la Biblia, al fin y al cabo sí que había que revisar la lectura del Nuevo Testamento, porque la aportación de este nuevo escrito del Evangelio de Judas permitía hacer o realizar un perfil diferente del que hemos conocido hasta ahora de Judas. Lo que Judas hizo no era una traición, según este texto, sino un encargo de Jesucristo. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Eso se lo vamos a preguntar, si os parece, a Antonio Piñero, que es catedrático, dentro de unos minutos estará por aquí, de Filología Griega de la Complutense, catedrático, repito, especialidad en lengua y literatura de cristianismo primitivo, y que ha publicado personalmente con un grupo de investigación de españoles y personas de otros países varios de estos documentos. Creo que es un testimonio excepcional y él nos podrá responder mucho mejor. Mucha importancia se le da a ese evangelio, pero en la propia Biblia aparece Jesús diciéndole: anda y ve a hacer lo que has de hacer. Nada nuevo, por tanto. Hola Iker, soy José Antonio de Sevilla. ¿Habría algún documento escrito por el propio Jesucristo? Que se sepa, no. Lo que hay más próximo, hombre, siempre se ha hablado, hay muchas teorías, ¿no? El documento Q como fuente inicial, tenemos ese libro que recuperó hace poco Círculo de Lectores de César Vidal, ese libro que hay que decir, además ahora César ha sacado otro libro sobre Jesús y los documentos del Mar Muerto, libros muy importantes, muy bien estudiados, muy bien hechos, y que hablan de un material primigenio, pero nunca palabras de Jesús, sino lo que se pudo basar su doctrina. Lo más próximo a palabras de Jesús, lo contamos en su día, pero veo que hay que hacer un especial de nuevo, son los llamados logiones, más de 140 frases que supuestamente son de boca de Jesús. Vamos a ver, pertenecen a esa parte heterodoxa de la historia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La de manuscritos y documentos que habrá enterrados todavía bajo las arenas cambiarían el rumbo del mundo, nos dice Gonzalo desde Peñíscola. Yo también lo creo. El asunto del Evangelio de Judas se ha comentado y estudiado desde hace años y se plasmaba en la novela y película La última tentación de Cristo, nos apunta Luis. Quizá fuera Pedro el que le fuera a entregar. Viendo la historia de la Iglesia es para pensarlo. Veremos si la Iglesia prohíbe leerlo, como hace siempre. No sé, vamos a preguntar muchas cosas, pero siempre esa división, Carmen, importante. Vamos a ver, que aquí no estamos, y además nosotros especialmente somos respetuosos con todas las ideas de donde vengan para debatirlas aquí en vuestro foro, en Milenio 3. Pero ¿qué ocurre? Que las sensaciones que últimamente se están, no sé si decir promocionando, o por lo menos sí poniendo en claro, una serie de documentos que hablan de una división que en el fondo es el origen de todos los textos últimamente que han tenido gran éxito y nos alegramos, como el Código da Vinci. La división entre la escuela o mano de Pedro, la iglesia más oficial, sobre esta piedra edificada de tu iglesia, esta cuestión más ortodoxa, más de cumplir unas reglas, y esa otra iglesia olvidada, ese otro cristianismo que acabó sepultado, que yo creo que por ello no hay que interpretar por lógica, porque parece que el ser humano es así, que lo que fue olvidado es que tiene que ser mejor. No, distinto, de Juan, del Bautista. Toda una tradición que habla de Juan el Bautista como auténtico maestro del propio Jesús. Bueno, pues esa división, la verdad es que todos estos documentos no hacen más que acrecentar dos posiciones muy distintas, ¿no?
Como interesado en textos bíblicos y musulmán, creo que es menester que den luz sobre estos textos de Abraham y que pase lo que pase. César desde Zaragoza, si en Jesús dice está escrito que, ¿qué sentido tiene decir que Judas fue un traidor? Supongo que habría que saber quién ha escrito. Bueno, vamos a leer ahora, si te parece. Hay muchísimos mensajes, 7640, palabra clave de milenio. Esta noche es de participación total como todos los viernes y todos los sábados, pero esta muy especialmente porque sabemos que esto llega, que esto forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestro código genético más ancestral. Con un personaje tan maravilloso, tan grande en su perspectiva como Jesús, que todavía tiene tantos lados oscuros, ¿no? Vamos a acabar con Javier del Pino. Agradecemos de verdad a nuestro compañero la deferencia que ha tenido, pues, de darnos todos los datos, incluso la polémica que ahora mismo, a la 1:33, existe entre diferentes estudiosos por lo que llaman excesiva comercialización, marketing. Lo decías antes, Carmen, eso para mí, lo decías tú, es bueno, para otros no tan bueno. No, a mí no me parece malo. Vamos a ver qué dice Javier del Pino. Sí, National Geographic es una institución digna de elogio, lógicamente no solamente una institución altruista, también tiene sus intenciones comerciales, sobre decirlo. Ellos, coincidiendo con la publicación de este escrito, con la restauración de este escrito, también publican varios libros, hacen una muestra, emiten un programa de televisión, si es que nos ha metido ya este fin de semana con todo este documental, venden los derechos, sacan vídeos, sacan libros, hacen muestras, sacan fundamentalmente dinero, pero es la única manera de poder invertir tanto dinero como hace falta en un proceso en el que han tenido que participar muchas personas a las que ha habido que pagar por su trabajo. Pero si los resultados son estos, poder recuperar un texto inédito hasta ahora y poder abrir un debate nuevo en todo el campo de la teología, bienvenido sea la ganancia comercial. Sobre esto también habrá que opinar. ¿El marketing llega a deformar la propia realidad de las cosas? Lo estamos viviendo constantemente. Pero es bueno que ese marketing exista para los únicos que pueden emprender acciones de este calado para saber más, como es National Geographic. Desde luego que hay más que nunca líneas abiertas. Traducción quizá básica, fundamental de ese Evangelio de Judas. Carmen. Jesús habla en privado con Judas, sabedor de que Judas estaba contemplando en algo elevado. Jesús le dice: aléjate de los otros y te contaré los misterios del reino. Es posible que tú llegues a alcanzarlo, pero te sentirás muy afligido. Como algún otro te reemplazará, para que los 12 discípulos puedan volver a la plenitud para su Dios. Judas entonces le contesta: ¿cuándo me contarás estas cosas y cuándo el gran día de la luz amanecerá para la generación? Pero cuando dijo esto, Jesús le dejó. 1:35. Llegados a este punto, creo que es momento de que escuchemos uno de esos documentos que va a merecer mucho la pena en esta noche bíblica, en esta noche arqueológica y de misterio. A veces es bonito que pasen estas cosas porque nos devuelve el romanticismo de siglos ya pasados, de investigadores, de exploradores, de personas que con lupa, casi con microscopio, examinan viejos textos buscando un sentido para historias que quizá no nos han contado bien. Y yo siento franca admiración por estos investigadores. A veces lo más cercano, nos fijamos en National Geographic, en grandes campañas que están genial, que están muy bien, ¿no? Cada uno tendrá su opinión personal, pero nos olvidamos a veces, como ocurre por ejemplo en las excavaciones de Luxor, muy cerca de donde ocurrieron los hallazgos de documentos como este, de que hay muchos españoles. Proyectos arqueológicos fabulosos. Incluso hay proyectos de investigación científica, real, teológica y filológica del lenguaje que están acometiéndose ahora. Antonio Piñero, por ejemplo, repito, catedrático de Filología Griega de la Complutense, especializado en lengua y literatura de cristianismo primitivo, fue catedrático de Teología Neotestamentaria, es decir, una de las personas que, por ejemplo, ha publicado esos textos encontrados bajo las arenas del desierto que han generado tantas novelas. Pues él los ha tenido en la cara, o sea, él los ha tenido examinándolos durante mucho tiempo, analizándolos, comentándolos. Creo que su visión, creo que su opinión, para las propias preguntas que hacen los oyentes sobre este hallazgo, van a ser esenciales. Don Antonio Piñero, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado. Vamos a ver, gran polémica en torno a un documento, a una especie de fragmento de la historia que para muchos puede cambiar eso, la historia con mayúsculas. Yo no sé si los análisis... Ningún modo. De ningún modo, ¿verdad? De ningún modo, mira, esto es en principio, para todos los que estamos metidos en este mundo,
Esto es una operación que no carece de interés. Luego veremos que hay una realidad de verdad, pero está minuciosamente preparada. Esto es una mercadotecnia espléndida para ir soltando poco a poco una noticia que saben que va a interesar y para crear el ambiente para luego vender el producto. Pero realmente, después de lo que se descubrió en 1945, y hemos publicado, por ejemplo, aquí en España, todos los manuscritos, que son 50 nada menos, descubiertos cerca de Luxor, esa biblioteca copta gnóstica de Nag Hammadi, esto es una pequeñez. O sea, me estás hablando de una operación de marketing con una cosa que se está agrandando y que, bueno, no se está tomando la justa medida, ¿no? Sí, afirmo que es una operación de marketing muy bien hecha, aunque tienen en su mano un bien valioso. De eso vamos a hablar ahora. Pero es que bien valioso como ese, hemos publicado aquí en España por lo menos 10 o 15 que en mi opinión son más valiosos todavía, y realmente, bueno, pues hemos tenido un relativo éxito. Vamos por la segunda edición, pero tampoco ha sido una cosa tan espectacular como el bombo y el platillo que le están dando a este. Yo creo que lo que ha llamado la atención es precisamente la figura de Judas, pero creo que está totalmente injustificado el decir, o por lo menos yo lo he leído en la prensa, el decir, bueno, pues aquí ahora la Iglesia empieza a temblar, hay grupos que se están planteando problemas fundamentales, ciertos eruditos también están temerosos, etcétera. A mí me parece que eso es totalmente exagerado. Oye, Antonio, ¿y es casual que sea precisamente ahora, en un momento en el cual, y tú lo sabes bien, todos los asuntos que conciernen a la historia más heterodoxa o cercana a Jesús se está contemplando de otra forma después de varios bestsellers importantes? Está a punto de salir la película y de repente National Geographic anuncia que va a haber un documental importante. Este manuscrito cambia la historia de Judas, ni más ni menos. ¿Es casual o no? No lo es. Y yo creo que tú apuntas porque sabes perfectamente que no lo es. Esto está descubierto hace más de 30 años. Y me consta, porque yo estoy metido, ya te digo, en este asunto, que se lo han dado hace bastantes años a un famoso papirólogo y coptólogo suizo, que es Rodolfo Kasser, pero lo sacan ahora porque es mucho más conveniente. Yo creo que tú lo has apuntado muy bien. ¿Qué podemos saber con absoluta luz y taquígrafos, Antonio, de ese documento? ¿Qué es ese documento exactamente? Para la gente, por ejemplo, que se acopla ahora mismo, ¿por qué es tan supuestamente importante lo que dice? Primero, yo tengo que ser prudente porque no he leído, como nadie, uno del grupo de los tres que fundamentalmente que hemos publicado documentos parecidos en lengua copta, es decir, en egipcio de los siglos II y III después de Cristo, pues hemos intentado, yendo a París, descubrir o que nos dejaran leer el contenido del manuscrito, y ha sido imposible porque incluso al que lo ha traducido y el que más lo ha estudiado, National Geographic le había prohibido incluso hacer declaraciones. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que tengo que ser prudente. Yo no he leído nada más que los fragmentos, por ejemplo, que publica hoy el periódico El País en la página 50. Ahora, a mí, como a algunos que estamos metidos aquí en este ajo, me parece que son bastante significativos estos fragmentos, y dentro de la prudencia, hasta que se publique el documento entero, que son aproximadamente 26 páginas con muchos huecos, se publique el texto copto, una traducción al lado, un aparato crítico con algunas palabras que seguro que habrá que interpretar, etcétera, etcétera, no podremos dar, digamos, una opinión definitiva. Sería contrario a la prudencia más elemental científica. Ciertamente estamos delante de un evangelio apócrifo, es decir, no admitido por la Iglesia, bastante tardío, probablemente griego en su origen, probablemente de finales del siglo II, y que necesita aproximadamente unos 100 años o algo así para que se difunda por el mundo de la antigüedad, que es un poquito más lento que el nuestro, y que, en mi opinión, por el tipo de letra, hay una foto en El País, ¿eh? Justamente, sí, lo que te puedo decir, entre paréntesis, es que la foto es de la página final. Se ve claramente porque al final está lo que se llama el explicit, o sea, el end, aquí se acabó, ¿no? Y dice Evangelio de Judas. Bueno, pues yo creo que este es un manuscrito del siglo IV, que está escrito con una letra típica del siglo IV, y que solamente es importante porque todavía no conocíamos, digamos, ningún texto a propósito de este personaje tan controvertido
que es Judas. Llama tanto la atención, Antonio, que se está publicando que Judas no traicionó a Jesús, y tantas otras cosas que imagino que yo no sé si sacan de contexto o no, periodísticamente. Totalmente. Podríamos aclararlo, ¿no? Yo creo que sí. Estamos ante un evangelio gnóstico. Gnóstico quiere decir que pertenece a una rama muy importante del cristianismo del siglo II, en el que hay una serie de personas que se creen conocedores, es decir, son de una raza especial que a ellos se les ha hecho una revelación especial que a los demás no. Esa raza cree que tiene, el hombre está dividido para estas personas en tres partes, en cuerpo, alma y espíritu. Espíritu es la parte superior, y esa parte es técnicamente consustancial, es decir, tiene la misma sustancia o esencia que la divinidad. Pues bien, esa gente son los únicos que son capaces de recibir una revelación. Esa revelación la hace el revelador. ¿Quién es el revelador? Una entidad divina. Esa entidad divina es Jesús, el cual adopta un cuerpo que es aparente, solamente aparente, y circula por el mundo, enviado por la divinidad, que le da mucha pena del ser humano, y circula por el mundo revelando que hay unos cuantos que deben abrirse a su origen divino y aceptar la semilla divina que tienen y volver al sitio de donde han nacido, es decir, hacia el cielo. Pues bien, ese revelador que baja, que en concreto es Jesús, cuando baja, engaña así de claro al Dios del Antiguo Testamento. Y de la gente, este hombre está loco lo que está diciendo. No. En el siglo II se pensaba, en estos círculos, que había un Dios súper alejado, súper trascendente, lejos, y ese era el verdadero Dios. Pero para que no se manchara las manos, por decirlo así, con la creación del universo, esta se hace por medio de un agente de este Dios que en terminología científica se llama demiurgo, es decir, artesano. Pues bien, estos gnósticos afirman así claramente que ese artesano divino es nada menos que Yahvé. A quien los judíos, ignorantes, y algunos cristianos ignorantes también, creen el supremo Dios. Pero lo grave es que este Yahvé es un poco tonto, así lo dicen los textos, y se cree que él es el Dios supremo. Pues bien, el revelador, que es Jesús, desciende desde arriba, baja, y estoy explicando la atmósfera de este mismo evangelio, tal como yo la deduzco por lo que he leído de los textos presentados hoy. Pues bien, baja Jesús, engaña a este Dios secundario, llamémosle así, Yahvé, y anda por la tierra. Al andar por la tierra está revelando. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, como revela una cosa que es un poco distinta, pues se fastidia, y sus ángeles o gobernantes se fastidian también. Y sobre todo, Satanás, que está coaligado con ellos. Pues bien, ¿qué es lo que hace Judas? Pues lo que hace Judas es contribuir, y esta es, llamémosle, la revelación de este evangelio, contribuir a que Jesús, el revelador, acabe engañando al Dios Yahvé del Antiguo Testamento y pensando que sale vencedor porque lo pone en la cruz. Pero Jesús se ríe. Quien muere en la cruz no es él, es un cuerpo aparente que él ha adoptado pues para caminar por la tierra. Entonces, la manera de revisar, o el revisionismo de este Judas, consiste en decir: señores, nosotros tenemos la verdadera revelación, y que consiste en que Judas aceptó el papel aparentemente malo de traicionar a Jesús a los tontos de los judíos, así lo dicen los textos, yo no añado nada, para que se cargaran a este revelador, que por fin aparentemente muere y sube al cielo, aunque instaura en la tierra un periodo de ulterior revelación que corresponde a la resurrección de su cuerpo. Total, que este revisionismo, en el fondo, metido dentro del contexto de este evangelio gnóstico, que como digo es probablemente de finales del siglo II en su base griega, no tiene que ver nada con el revisionismo que cree la gente de la calle diciendo: ahora estamos
volviendo a revisar la figura de Judas, y claro, no traicionó a Jesús, y en fin... como siempre sacado de contexto, ¿no, Antonio? Es un contexto totalmente distinto. Es decir, este evangelio está metido dentro de una rama del cristianismo. Pero es que el texto del evangelio de Judas es de otro ambiente totalmente distinto. Y claro, simplemente lo que hace ese Judas es asumir un papel apariencial malo para engañar a ese Dios secundario y lograr que realmente el revelador se salga con la suya, es decir, engañar al malo y seguir revelando a los buenos. Pues bien, a lo largo de la historia, dice el texto, como no te van a entender, bueno, pues te tacharán de traidor, pero en realidad lo que has hecho es cumplir el plan divino. Ese es el contexto de verdad. Desde luego, Antonio, que escuchándote podríamos estar muchísimo más tiempo y nos te emplazamos además a una próxima visita al Cuarto Milenio para hablar de muchas más cosas, pero la sensación que se nos queda también es que todavía, tú has mencionado, por supuesto, habría que hacer un programa entero sobre Nag Hammadi, los descubrimientos. ¿Quedan muchas sorpresas, Antonio? Has hablado de muchos manuscritos publicados. Son 50 los que hemos publicado en castellano. ¿Y quedan grandes sorpresas, digamos, tan impactantes como estas? Da la sensación de que hay una información que, bueno, por supuesto, no traspasa los círculos de especialistas, como es tu caso, y que si fueran tratados con el marketing de esta última operación, pues serían tan sorprendentes o más que esto último. Hombre, algunas cosas sí se han utilizado. Por ejemplo, el famoso pasaje del Evangelio de Felipe en el que dice que Jesús besaba en la boca a María Magdalena, y que está en la base de toda esa interpretación, no solamente del enigma sagrado, sino del Código da Vinci. Eso sí se ha explotado. También el diálogo que hay entre Pedro y Jesús diciendo, está María Magdalena, como a todas las mujeres hay que cortarles el cuello porque tú la amas demasiado y resulta que nosotros estamos en un segundo lugar. Hay ciertas cosillas que se han explotado, pero mi opinión general es que todos estos textos son muy enriquecedores para lo que es la historia de la Iglesia, a partir del siglo Vidal, del siglo II, III, pues para la historia incluso de la filosofía, para la historia de la evolución del dogma, para mil cosas de este estilo. Pero lo que es ayudarnos a llegar al núcleo de esa misteriosa figura y muy importante que es Jesús de Nazaret, sencillamente, en mi opinión, tanto los que yo he publicado antes con mi pequeño grupo, como no van a ayudar absolutamente nada a enriquecernos la visión del Jesús de la historia, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, ¿no? Yo no digo que el documento no digo que no sea importante, lo es un documento probablemente de finales del siglo II y tendrá algunas ideas interesantes. Lo valoraremos mejor cuando salga la luz entera o salgan las 26 páginas, pero desde luego que nadie espere grandísimas revelaciones que le vayan a cambiar, y que vayan a hundir palos de sombrajo, ni nada de eso. Bueno, y además, otra cosa que digo, a la Iglesia le importa un comino, ¿Qué es? A la Iglesia le importa un comino. Como yo he dicho, la gran batalla se libró en el siglo IV, fundamentalmente, donde muchos de estos evangelios fueron quemados, otros manipulados y así han llegado hasta hoy. Pero hoy, en el siglo XX, le importa un comino a la Iglesia este texto, no le tambalea nada. Oye, Antonio, es apasionante escucharte y te emplazo no solo a esa cita en Cuarto Milenio, sino que dentro de muy poco, cuando tengas a bien, reunamos toda la documentación que hay, o por lo menos la hagamos legible para el gran público. Me parece bien. Tanto que se habla de evangelios apócrifos, que vuelve a estar el asunto más de moda que nunca. Me gustaría mucho tenerte aquí, en este programa. Bueno, pues encantado. Yo decirle a la gente más o menos pues todo lo que estudiamos y enseñamos en la universidad, etcétera, etcétera, pues es un placer y yo agradezco mucho esa posibilidad. Antonio, te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo y nos vemos muy prontito. Vale, pues igualmente, ha sido un placer. Hasta luego. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. En 1492 descubrió América. En 2006 lo descubrimos a él. Siglos de lagunas, contradicciones, falsedades e incoherencias sobre la vida y el descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que intentó ocultar sobre sí mismo y sobre aquellos viajes que cambiaron el mundo? ¿Y por qué? Colón, el almirante sin rostro. El nuevo libro de Mariano Fernández Urresti. Publicado por Editorial EDAF. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado.
Milenio 3, Cadena SER. Vamos con la opinión de los oyentes que nos escriben a esa vía de contacto al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio, como siempre, lo que vosotros nos queráis contar. Yo como católico me molesta que se comercialice, y más cuando hay personas que critican a nuestra religión, nos dice Gustavo. Han cambiado tanto los evangelios desde que se escribieron, ¿hay alguna prueba científica de que los apócrifos son falsos y de que el resto son verdaderos? Apócrifo es falso por propia definición, ¿no? Fueron considerados, sobre todo a partir del siglo III, con esa división radical por diferentes criterios, y partes de los textos quedaron fuera. También es cierto, al César lo que es del César, que la mayoría de apócrifos son más lejanos en el tiempo. Hay mucha discusión, ¿no? Parece que los canónicos o los oficialmente aceptados, los hechos por los 4 reporteros, eran más cercanos a la vida de Jesús, pero como decía antes un oyente, pues no hay ninguna palabra de Jesús así directamente tomada al vuelo, ¿no? Miguel desde Barco de Valdorras nos dice: Judas traidor, ¿qué pasaría si no lo traicionara? Judas jugó uno de los papeles más importantes del cristianismo, más que Pedro. No sé qué creer exactamente, pero aunque falte documentación, algo dentro de mí dice que hay algo verdaderamente grande detrás. ¿O es solo un deseo? Hola, me llamo Mercedes y soy de Murcia, y quiero preguntaros si el Papa se ha pronunciado sobre este tema. Pues que de sepamos, momento no. por el momento no. Sí que es cierto que en casi todos los países algún miembro de la Iglesia se ha pronunciado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el padre Thomas Oedin, que es de la Comisión Bíblica Papal, dice que es un texto interesante, pero que tampoco es nada sensacional y que no aporta nuevas evidencias sobre Judas o sobre la muerte de Jesús en la cruz. Esto recuerda a la célebre película que alguna vez hemos recordado aquí en Milenio, de Estigmata, de esos sacerdotes para la Congregación de la Causa de los Santos que investigan y se pasan fragmentos de un documento antiquísimo, la eterna historia, ¿no?, que podría poner en tela de juicio todo lo conocido oficialmente. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. El marketing no debe tergiversar la verdad. Saludos desde Peñarroya, milenarios. A ver si luego pasa, Carmen, como ha pasado en otras ocasiones, que tanto, y como pasa el como robot con la pirámide, y voy a decir por exactamente ejemplo. lo mismo, y luego entra el robot en la pirámide y se ve un hueco negro. Hombre, pero aquí el hueco negro, yo ya he visto algunas traducciones de algunos de esos fragmentos y la verdad son interesantes. O sea hay que ver. Ese hueco no sería tan negro, en mi humilde opinión. Si en esa época no dejaban a las mujeres asistir a ninguna ejecución, ¿por qué había tantas en la de Jesús? Hola, milenarios, soy María José de Paiporta, en Valencia. Quería saber si es cierto que Jesús tuvo hermanos, como así se dice en algunos documentos. Un saludo al equipo. 2 cosas, esta amiga de Paiporta, lugar con reminiscencias de misterio. Los Ángeles. Los Ángeles de Paiporta, historia que comenzó a finales de los 80, que en los 90-91 ya habían desaparecido por completo pues todas las informaciones en torno a un grupo que hacía un libro misterioso. Y los hermanos de Jesús, pues sí, se ha hablado muchas veces, ¿no?, de esta historia. Incluso muchos pintores los han recreado, a los 2 hermanillos jugando, vamos a llamarlo así, y eso será motivo de un especial que es muy interesante, por supuesto. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Es verdad que estuvo en la India?, nos pregunta Karen. Bueno, os invito a que no mañana, porque mañana vamos a hablar de cosas muy, pero muy potentes en Cuarto Milenio a las 11:04, pero sí estamos preparando una serie de elementos. Nos hemos ido a Jerusalén para sacar un montón de historias de lo que está pasando, lo que está ocurriendo en plena ciudad sagrada, documentos, historias, y eso será dentro de 2 semanas, ¿eh? Todos muy atentos, dentro de 2 semanas. Pues nosotros a Jerusalén no vamos a ir, pero sí que vamos a ir, por ejemplo, a Ciudad Real, el 28 de abril, en el Paraninfo de la Universidad. Hay un gran aforo, más de 1.200 personas pueden entrar, Iker, que pidan las entradas en Ser Ciudad Real. Además, en la web, en ikerjimenez.com, pueden encontrar tanto el teléfono de la emisora de allí como un mail para ponerse en contacto con ellos y pedir esas entradas. Guillermo León ya ha acoplado los datos, pero antes de que pases al siguiente destino, te diré que nuestro jovencísimo amigo Javi Pérez Campos, de Ciudad Real, me daba una sorpresa tremenda enviándome un mail, porque yo le di una serie de pistas sobre sucesos prácticamente al lado o en el mismo sitio donde vamos a hacer el programa, de lo que fue eso antiguamente. Mira que si nos pasa algo en directo. Y venía el chaval asustado, o cibernéticamente asustado, enviándome documentos porque había hablado con guardias de seguridad.
Y bueno, creo que puede haber mucha sorpresa en Ciudad Real. 28 de abril, toda la documentación, podéis escribir o ponernos en Otra contacto fecha para apuntar, con que la emisora. yo me estoy poniendo a régimen solo para esos días. San Sebastián, 5 de mayo, solo para irme de pinchos en San Sebastián. Eso sí que el es un misterio. 5 de mayo en el Palacio Cursal. Aforo para más de 1.900 personas, Iker. Y lo mismo, tienen tanto el mail como el teléfono de Ser San Sebastián en ikerjiménez.com. Y no os perdéis lo que viene después de las noticias, porque hablamos ya de ese pueblo con una plaga, asombrosa historia, hablamos de esa abadía que, bueno, como para pasar una noche allí, y hablamos con Santiago Vázquez de ese caso prometido de experiencia cercana a la muerte. 3 historias que os aseguro que merecen mucho la pena. Ahora volvemos, Milenio 3, aquí en la SER. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Que se transformó casi en un icono de esta sociedad. Los teóricos hablan de la sensación de vértigo, de la repetición de la propia vida, de un ser luminoso o seres luminosos que a veces dicen no es tu hora, o hablan o dan algún mensaje, de la visión de escenas que son muy importantes y de un regreso brusco en el cual volvemos a ver nuestro cuerpo tirado en una carretera, entre los hierros de un coche. Por cierto, ahora que se acerca una semana de mucha conducción, por favor, muchísimo cuidado. No queremos que nadie vuelva a ser víctima de una de estas experiencias. Y en estados de coma o de muerte aparente se veían cosas. Santiago nos prometía una historia personal, una investigación, y enseguida le damos la bienvenida. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. La semana pasada dejábamos varias preguntas en el aire de uno de los temas que estoy convencido que más impactan a la gente, porque a cualquiera puede ocurrirnos, y sobre todo cualquiera hemos leído o tenemos testimonios cercanos de gente que lo ha vivido, experiencias cercanas a la muerte. Para resumir, estábamos hablando, si os lo perdisteis hace 7 días, como siempre con don Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí, que buenas noches. Siempre con la palabra, la cita precisa, el documento. Hablábamos, Santiago, de una encuesta Gallup a nivel universal. Más de 200 millones de personas habían asegurado sentir algo parecido o tener conocimiento de estas experiencias, ¿no? Así es. 275 millones de personas en todo el mundo. Año 1986. Tremendo. Este fenómeno se universalizó con las experiencias de Raymond Moody, personas que en situación traumática afirmaban que habían salido de su cuerpo, habían visto una luz grandiosa, una sensación de bondad tremenda, incluso no querer volver, y es más, la revisión de su propia vida. Llegados a este punto, tal y como lo analizamos, Santiago, nos quedamos con la parte, vamos a decir, más oscura, pero que siempre está ahí como para advertirnos, ¿no? No todas las experiencias son tan bondadosas. Yo no sé si tiene que ver el nivel de energía negativa que alguien ha acumulado o ha proporcionado con que la experiencia ECM sea distinta. Así es, en efecto, Iker, así es. Yo recuerdo un caso que tú recordarás también porque fue un libro muy, muy famoso hace tiempo ya, Salvado por la Luz, de Daniel Brinkin. Este hombre, bueno, pues era un... no sé cómo calificarlo realmente. Su vida había estado marcada por muchas cosas muy negativas. Estuvo en Vietnam, allí hizo realmente cosas atroces, asesinó, después traficó con armas. Claro, cuando llegó a la luz, tuvo la experiencia, un rayo, bueno, pues le chamuscó literalmente, estuvo clínicamente o en muerte aparente. Cuando llega a la luz ante ese ser luminoso y le pasan la película de su vida en esa visión panorámica, realmente cuenta este señor lo mal que se sintió. Al ver lo que decíamos la otra noche, todo el sufrimiento que había causado en todas las personas a las que había hecho daño, y no solamente eso, sino por ejemplo cuando le muestran las escenas en las que traficaba con armas. ¿Para qué se utilizaron todas esas armas? Lo que generaron ellas individualmente. Exactamente. Las muertes de las personas que esas armas habían provocado, el dolor de los familiares de sus muertos. Es decir, si esto lo pensamos, es decir, si estas experiencias son realmente ciertas, que en mi opinión así es, porque están avaladas por una casuística, volvemos a decir, 1986, 275 millones de personas. Si realmente son ciertas,
esto debería hacernos reflexionar muy seriamente respecto a un comportamiento, ya no digo religioso, no estoy hablando de religión, pero sí ético y moral. O sea, el que ha hecho mal, de alguna manera, hombre, hay una gran filosofía general que yo creo que trasciende incluso cualquier religión, porque los oyentes de Milenio imagino que tendrán cada uno su, que es, se repite a lo largo de la historia, la enseñanza de quien hace mal recibe mal, y quien genera buenas sensaciones recibe bien. Eso en ese momento, en esa especie de umbral, en ese juicio extraño parapsicológico ocurre. Sí. Un día nos prometiste que nos ibas a hablar también de gente que desprecia la vida, los suicidas, como elementos. Lo haremos en próximas semanas, Santiago, porque imagino que también hay algo de eso, ¿no? Es decir, sí, el que no ha obrado consecuentemente con el regalo que es vivir. Las personas decíamos que volvían bruscamente en ocasiones, que tenían un aprendizaje tremendo, imagino. El espacio y tiempo se deforma, uno ve su propia vida en espacios que sin embargo luego en nuestro tiempo real y humano es corto. 22 minutos hablabas y nos traías también un caso personal que quizá te acercó mucho más a todos esos elementos que estamos hablando, ¿no? Así es. Se trata de un piloto comercial en España. Voy a resumirlo. Una noche después de una despedida de soltero, pues claro, había bebido más de la cuenta, y en la A6, en la autopista de La Coruña, tiene un aparatoso accidente, terrible accidente. El coche queda hecho un amasijo de hierros y él automáticamente se ve fuera. Ve todo el escenario, ve cómo se acercan al cabo de poco tiempo policías, ambulancias, etcétera, e inmediatamente se ve empujado a través de un túnel, cosa que es una constante en estas experiencias, como sabes. Bien, se desplazó por ese túnel. ¿Siente vértigo en ese momento, Santiago? ¿Han descrito algo de la sensación corpórea que uno tiene? Hay algunos testigos que sí que hablan precisamente de esa palabra, de vértigo, pero no es un vértigo desagradable. Es una sensación de tal velocidad, comentan los testigos, que sí que puede llegar a producir en ese cuerpo sutil, por llamarlo de alguna forma, sí que puede llegar a producir una sensación de un vértigo, por la velocidad que tienen, porque no van caminando, sino que van desplazándose, van como flotando, atraídos por esa luz. Al final está ese ser luminoso. Bien, Marcelo llega hasta el ser luminoso y se le muestra la película de su vida, pero se le mostró sobre todo una escena que había tenido lugar muy poco antes de ese accidente, días antes. Como he dicho, era piloto y es piloto comercial. Al no tener ella ningún dinero que ofrecerle, le propinó una paliza. Esa tarde-noche no cenaron. Y Marcelo me contaba, me sentí tan mal al ver eso. Fíjate lo que llegó a decir. Y se lo manifestó al ser luminoso. Hubiera querido una vida de 70, 80 años comiéndome los gusanos. En ese momento el ser luminoso, con voz grave, le dijo: no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Y añadió: pero ahora has de volver, porque vas a tener un hijo. Claro, lo interesante de este tema es que en aquel momento Marcelo no estaba casado. Tenía novia, pero no estaba casado. Cuando volvió, salió del hospital, la novia estaba embarazada. Es decir, que se da un dato, el ser luminoso da un dato que es imposible que Marcelo conozca y que después se corrobora que es así. Que lo he visto. Concretamente usted, y es que además reconocía a los médicos. Usted tenía en su mano un aparato que era así y así, y le pidió una intensidad a esta otra persona, 2,5 le dijo. Claro, aquello era cierto. Y Santiago, y por último, ¿cómo varía la vida de esta persona cuando regresa y tiene esa experiencia? Esa pregunta es importantísima también, porque, sobre todo, en casos de personas, que comentábamos al principio de Daniel Blinken,
había sido, no voy a decir mala persona, pero una persona no con muy buenos sentimientos y que no había obrado pues muy bien en la vida. Su vida se transformó totalmente. Es decir, cuando una persona tiene o bien un intento de suicidio, ya lo abordaremos si tú quieres otro día, y tiene una experiencia de este tipo, o bien la persona no ha sido todo lo bondadosa que debería haber sido, se producen, en todos los casos, se produce un cambio radical en su comportamiento. Porque ha visto realmente en qué consiste realmente la vida, y por eso se produce un cambio radical en su forma de ser. Poco más que añadir. Santiago, Poco como más. siempre, muchísimas gracias por esta experiencia increíble, pero absolutamente estudiada, de una persona de carne y hueso que vivió todos los elementos básicos de lo que llaman ECM. No nos extraña que estos fenómenos lleguen muy profundo. La tristeza es que mucha gente tiene que cambiar su conducta en la vida por una experiencia tan límite, ¿no? Ojalá hubiera otros elementos para darnos cuenta de que a veces hay que dar un giro radical a nuestro comportamiento, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que también, fíjate, todo esto es mágico, Santiago, porque cuántos miles de amigos esta noche han interpretado de forma muy especial estas palabras tuyas. La cadena continúa. La cadena continúa. Espero que así haya sido, Iker. Un abrazo fuerte, Santiago. Gracias. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y con esta música aventurera despedimos, gracias Santiago, a nuestro compañero. Bueno, foto de contraportada también en El País hoy, la absolución de Brown, de Dan Brown, dentro de una limusina, impecablemente trajeado, sonrisa de quien ha ganado miles de millones de pesetas y encima 360 millones de euros se calcula. Eso es lo que han dicho. Luego ya lo que será. Y encima ha ganado algo más que dinero. Pues sí, no hay plagio en el Código Da Vinci. Dan Brown, el autor del bestseller El Código Da Vinci, ha quedado libre de todo cargo tras el fallo del Tribunal de Londres, en el que se asegura que su libro no infringe ningún derecho de autor. Michael Bennett y Richard Leight, autores de La Sagrada Sangre y El Santo Grial, que fue publicado en 1982 por la misma editorial, por Random House, habían demandado a esta misma casa acusando de plagio a Brown, pero el alto tribunal ha rechazado los argumentos de la demanda. Brown aseguró durante el juicio que había leído el libro de los demandantes, así como otros 38 más que hablaban sobre la supuesta descendencia de Jesús y que es uno de los varios elementos que influyeron en su obra. Además, el autor apuntó que un novelista debe nutrirse de trabajos históricos sin tener que enfrentarse a una demanda o que se le cuestione su integridad. Lo cierto es que con este juicio todos se han beneficiado. Dan Brown, que sigue entre las listas de los más vendidos a nivel mundial, y gracias a la polémica también de Holy Blood and the Holy Grail, que ha subido en los puestos de las listas literarias. Pero los demandantes, Iker, les va a doler un poquito porque deberán pagar las costas del juicio, que ascienden a $2 millones. ¿Cómo va a costar un juicio $2 millones? Es que si ha ganado tanto Dan Brown, tú imagínate el abogado que se ha buscado, ¿no? ¿$2 millones de costas del juicio? Pues sí, les ha salido, como se diría llanamente, el tiro por la culata. ¿Pero es $2 millones? Que sí, que es $2 millones, según todas las informaciones que se han publicado en todos los medios. Y es que cuando alguien tiene estrella, ya le pueden apedrear porque el amigo Dan, claro, así se ríe. Encima va y les mete el puyazo de $2 millones. Hombre, una cosa es una novela y otra cosa es que hubiera hecho un ensayo con las mismas cosas que los otros autores. A Vallent y Lake, autores de un libro que se va a vender y se está vendiendo ya como rosquillas, El Enigma Sagrado, un poco farragoso, pero bueno, habría que decirles, oiga, que ustedes también sacaron información de Lord of the Rings, ¿o qué? Pues aquí todos somos tontos ahora. Y no solo eso, es más, le tenían que agradecer porque ese libro no vendió casi nada en su tiempo. Y le tendría que agradecer Bueno. No. Vendió, pero no tanto como está vendiendo ahora. Ya me gustaría a mí vender como vendió el Enigma Sagrado en su tiempo. Pero no tanto como está vendiendo ahora. No, desde luego. Pero eso me recuerda, lo comentábamos en aquel programa que fue tan querido por todos, ¿no? De plagios, acusaciones de plagio que no eran verdaderas, de escritores y editores enfrentados.
Y hay dos casos, por ejemplo, aquel libro que surgió a raíz de Caballo de Troya, Operación Urantia, ni caballos ni troyanos, de Antonio Rivera y Beorlegui, extrañísimo. Pero es que me acuerdo ahora, por ejemplo, de Jesús vivió y murió en Cachemira, muy apto para esta noche, y que Plaza y Janés sacó, fíjate, no me acuerdo ya ni del autor, lo tenemos en casa, pero claro, Jesús y la estafa de Cachemira. O sea, ha habido libros de misterio que han generado secuelas, y las secuelas siempre es puro oportunismo, que también abunda en este mundo. Yo me alegro un montón del éxito de Dan Brown, de lo que está generando, del interés por la historia desconocida y de cualquier libro que venda en los tiempos que corren. Es que es increíble, siempre estamos quejándonos de todo, y yo creo que al revés, que hay que pensar que leer es una actitud valiente, hoy en día ya, e importantísima. Por cierto, hablando de temas bíblicos, temas de documentos, temas que tienen que ver con Jesús, solo faltaba el concepto resurrección, aunque en este caso hay que emplearlo en una historia mucho más triste, mucho más terrible y hasta mucho más degradante. En un cara dura, vamos. Esta semana un grupo de agentes policiales han detenido en la capital rusa a Grigori Grabovoi, líder de una secta religiosa que se declaraba capaz de resucitar a los niños muertos durante el atentado terrorista en un colegio de Beslan en el 2004. La fiscalía sospecha que Grabovoi se dedicaba a recoger dinero entre los padres de los alumnos muertos y por ello se le acusa de un presunto delito de fraude. Vamos a ver, cambiamos el tercio y nos ponemos un poco más siniestros. En la coyuntura de que hay muchos pueblos, muchas aldeas, muchas historias en la vieja piel de toro que cuentan que se extinguieron sus habitantes, que los animales huyeron, que otros animales mucho más ponzoñosos, peligrosos, diabólicos, como queréis llamarlo, se hicieron dueños de los lugares. Serían plagas dignas de la Biblia. Y es que hoy estamos absolutamente bíblicos nosotros con todos estos temas. Hay un reportaje que nos ha sorprendido del compañero Paco Vázquez desde Málaga, porque hay muchos libros. Yo recuerdo un libro que hablaba de tradiciones y leyendas de pueblos deshabitados en la provincia de Burgos. Bueno, ahí tendríamos al celebérrimo Ochate con sus polémicas epidemias, que si fueron así, no fueron así, fueron en las fechas, fueron solo una, fueron tres, fueron más, no fueron ninguna. Tumbas de gente muy pequeña rodeando el pueblo, supuestas pestes, cólera. Hace bien poco hablábamos de las epidemias, de la guadaña, del traje negro, de la hoz oxidada cortando vidas. Pueblos en España que de la noche a la mañana se quedaron sin nadie. Y no sabemos por qué. Hay varias tradiciones de hormigas que invaden un pueblo y varias historias alucinantes. Por ejemplo, cerca de Calahorra se cuentan varios. En Burgos se habla de una plaga de arácnidos que deja yermo de vida un páramo con varios pueblos. Se habla no solo de elementos naturales como pueda ser una inundación, pueda ser una especie de, no sé, de terremoto, de seísmo. No, ¿qué va? Se habla de condimentos mucho más especiales, mucho más enigmáticos. Por ejemplo, reptiles. Por ejemplo, serpientes. Por ejemplo, animales que, obedeciendo como una orden que viene de arriba, deciden atacar. ¿Pero esto es leyenda o es realidad? Vamos a viajar hasta Zalía, hasta un lugar que quiero que conozcáis esta noche en Milenio 3. Creo que tenemos ya a nuestro compañero Paco Vázquez. Paco, buenas noches, bienvenido. Buenas madrugadas, Iker. Oye, vamos a ver, cuéntanos un poco, haznos la fotografía. Un pueblo, ¿qué queda del sitio que ha sido protagonista de tu artículo, Paco? Pues básicamente lo único que queda son piedras, es decir, quedan dos torreones, dos baluartes muy pequeñitos de lo que tuvo que ser una gran fortaleza, algunos trozos de muralla que permanecen sólidos, mientras que pues mucha gente del lugar han estado utilizando incluso las propias piedras que estaban en las murallas para uso propio, para casas y demás historias, pero quedan muy poquito de la fortaleza, salvo lo que son las estratificaciones del terreno y poquitos restos, sobre todo de una de las puertas del castillo. Fue un lugar importante, fue un lugar con vida propia y fue un lugar que de repente se borró del mapa, ¿no? Fue un lugar bastante importante, de hecho tuvo que ser una ciudad bastante grande para la época porque estaba en una confluencia de un valle. De hecho, pues hay constancia de que posiblemente fuese la ciudad llamada Tagara, que era una ciudad fenicia,
pero que incluso hay quien afirma que era la que salía en los libros de Homero, Odisea, donde la mítica ninfa Calipso retuvo con sus encantos al mismísimo Ulises, de regreso de la guerra de Troya. O sea, un lugar emblemático a nivel histórico que tú de repente vuelves a patearte, lo fotografías, que de repente es eso, unas piedras al sol con mucha historia, y tú empiezas a indagar, bueno, pues en una especie de cronología que nos parece sumamente interesante. Parece que hay una especie de reconocimiento ancestral de que eso se abandonó por algo, en un momento concreto, y por algo que nos puede sonar bastante espantoso, ¿no? Hay diferentes teorías y a cada una pues su ración de misterio, ¿no? Sí, la primera y la fundamental es que hubo una plaga de las denominadas bíblicas, una plaga de serpientes, de ofidios que se dedicaban a, pues eso, que se surgieron de la nada y empezaron a entrar en las casas primero. Posteriormente ya eran visibles incluso a la propia luz del día. Los vecinos se dedicaban a perseguirlas, a exterminarlas, porque estaban causando bastantes bajas en lo que era la población. Pero llegó un momento en el que el número de serpientes era tan elevado que ya no temían a los humanos, sino que directamente atacaban. Y claro, la población empezó a diezmar y su número se redujo sustancialmente en muy pocas semanas, de tal forma que los supervivientes pues hicieron lo que todos hubiésemos hecho, echar tierra de por medio, abandonarlo todo y dejar el lugar. Qué interesante historia, porque en diferentes puntos de España se cuentan algunas tradiciones parecidas. Paco, es una historia que no sabemos hasta qué punto puede surgir de una especie de leyenda ancestral, seguramente enriquecida, ¿no?, con hechos puntuales, pero lo cierto y verdad es que ahí ya no quedó nadie. ¿A partir de cuándo? ¿Se puede saber más o menos la cronología de cuándo este lugar quedó deshabitado? Pues sí, mira, el concilio de Elvira se hizo el 15 de mayo del año 300 en Heliberris, Granada. A raíz de ese concilio, San Patricio llega a la diócesis de Málaga, que es uno de los fundadores, y de ahí se dedica a recorrer los pueblos de la provincia y de las ciudades para hacer que la gente se convierta a la nueva fe, que es el cristianismo, abandone lo que son los dioses politeístas, sobre todo romanos, de las ciudades que había en los alrededores. A raíz del 15 de mayo del año 300, pues es cuando se provoca todo. Sé que, por lo que dicen las crónicas, que yo he encontrado a través de lo recogido por Diego Vázquez Otero, hubo una sucesión de semanas en las que atacaron estos oficios, y a raíz de ahí pues el pueblo dejó de tener gente, la fortaleza se abandonó, y hay una cosa que es muy curiosa, y es que hay un pueblo, bueno, más que un pueblo ahora mismo es una aldea muy pequeñita, que se encuentra a una veintena de kilómetros de ese lugar, y que se llama precisamente Puente de Salía, y que dice la tradición que es la distancia que pusieron de por medio muchos de los habitantes que vivían en esa ciudad para poder huir de esa serpiente y asentarse en la misma zona en la que vivían. Qué curioso. ¿Y se puede saber si realmente, biológicamente, vamos a decirlo así, puede haber un tipo de serpientes en esa comarca, o las hubo en aquel tiempo, que fueran realmente tan dañinas o de un comportamiento tan agresivo? ¿Se ha intentado identificar qué tipo de ofidio, Paco, sería ese que se concentró en ese pueblo concretamente por algún motivo que desconocemos? Mira, yo he preguntado a alguna bióloga amiga y me dijo que, hombre, que en principio ese tipo de serpientes que cuenta la leyenda no son oriundas de aquí, incluso no podrían sobrevivir. La leyenda o la tradición oral dice que eran áspides asiáticas. Pero sí me dijo una cosa que era muy, muy importante, y es que esas serpientes o bien podían haber sido introducidas, es decir, soltadas en la ciudad, con lo cual pues el número no sería muy elevado, pero el daño sí sería alto. Ten en cuenta que las áspides asiáticas son serpientes muy finas y chiquititas. O sea, el terrorismo biológico a la antigua usanza, vamos. Sí, podría haber sido así. O me dijo otra cosa, que dijo, a ver, que es mucho más complicado de darse, porque resulta que se tienen que dar una serie de circunstancias muy específicas, pero que podría haber sido una
la caída de una plaga. Es decir, que por determinadas corrientes de aire, en una zona determinada, concreta, donde hubiese muchísimas serpientes, posiblemente en época de apareamiento, esas corrientes elevasen esos animales y las soltasen en un lugar determinado, que sería la ciudad de Zalía. Sería una plaga. Tú has indagado en el lugar. Yo no sé qué recuerda la memoria popular o los pueblos más cercanos, pero la gente piensa en esa leyenda, recuerda algo, y sobre todo una cosa más importante para los caminantes de Milenio, que son muchos. ¿Tú sentiste algo especial, o uno que se lleva la faltriquera cuando está caminando entre esas piedras sabiendo lo que tú sabías al llegar allí? Hombre, es un sitio muy curioso, porque ten en cuenta que está totalmente desolado, está lleno de vegetación. Además es una zona que ha sido muy castigada, ha sufrido un terremoto, ha tenido guerras, ha sido sobre todo baluarte árabe, donde hubo un asedio muy fuerte. Luego fue prisión, lo que quedaba de la fortaleza fue prisión, obispado. El sitio es muy lóbrego. Uno cuando va caminando por allí no puede por menos de decir, oye, ¿y si me encuentro yo alguna serpiente? No hubo suerte o no hubo desgracia en este caso, ¿no? No hubo nada, y aparte, pues eso, solamente hay una cosa que te puede dar una idea de lo que es el sitio. Tú desde lo que es la fortaleza ves todo el valle, que hoy está ocupado por gran parte del pantano de la Viñuela, y fíjate si estará desolado, que incluso cuando el viento sopla, y sopla muy muy fuerte, te lo digo por experiencia, porque más de una vez había que agarrarse a los trozos de piedra para no caerse, chilla el viento a través de los pasadizos que hacen las piedras, chilla como si tuvieses a alguien allí pegando voces. Y llega un momentito en el que, con todo lo que sabes y el lugar, el viento y la situación, pues te asustas. Pues perfecta la crónica de nuestro compañero, miembro de esta gran familia de Milenio. Además podéis leer este reportaje muy 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 interesante en la revista Más Allá, y muchos más que vendrán. Paco Vázquez, la verdad es que nos ha descubierto, como hacíamos hace un tiempo, recordáis la historia del caminante que iba por diferentes lugares. Ojalá podamos recorrer juntos muchos de estos sitios, Paco, porque desde luego son fotografías sonoras que se van a quedar en la mente de muchos, y que van a hacer que muchos, quizá con todo el respeto, eso sí, como siempre, pues encaminen sus pasos a conocer parte de la historia completamente ensombrecida. Nos da la impresión de uno de esos lugares donde no sabemos tan bien por qué lo negativo o lo trágico pues se ha cebado especialmente, ¿no? Y no queremos aquí mencionar otros casos bien célebres. Zalía, una historia en el corazón de Andalucía, que recogía este reportero, este compañero Paco Vázquez. Paco, un abrazo muy fuerte, amigo, y esperamos un futuro viaje, ¿eh? Un abrazo, Iker. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Milenio 3. Cadena Ser. Pues vamos a saber un poco más de este animalillo, de esta víbora, porque eso es una serpiente venenosa que está caracterizada por poseer un par de colmillos largos y huecos en la parte delantera de la mandíbula superior. Los colmillos Iker, cuando no los está utilizando, se pliegan hacia atrás contra el paladar, y cuando ven que hay algo de peligro o quieren atacar, se ponen en posición y los clavan inyectando un veneno mortal que ataca a la sangre y a los tejidos. En España tenemos varias especies, una de ellas es la áspid, también está la víbora hocicuda y la víbora de Seoane. La víbora áspid es la más venenosa de las que viven en nuestro país. Si ven a este animal con cabeza triangular, ancha, que está cubierta de escamas y con ojos con unas pupilas verticales, que corran.
Y ahora vamos con algunos de los mensajes que ya nos llegaban a esa vía de contacto. El 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Jaime de Zamora, ¿sabéis que San Patricio es el patrón de Irlanda y que dicen que no hay serpientes porque él las expulsó de las islas? Curioso cuando menos. ¿Se podría pasar por aquí también San Patricio? Curiosísimo. Casualmente tengo entre mis manos un reportaje sobre Zalía, muy interesante, publicado en Más Allá este mes. Enhorabuena por el programa y a ver si dedicáis uno a Asturias. Pues aquí has escuchado al autor de ese reportaje. Al Código Da Vinci hemos de agradecerle que haya erradicado prejuicios y abierto las mentes y que la gente vea que la masonería no es tan mala como creían. Salvador Sánchez nos escribía y nos decía que él tuvo una experiencia parecida a la que Santiago Vázquez ha comentado hoy. Era jugador de hockey, nos dice, sobre patines en un partido, caí de boca dándome un fuerte golpe en la cara. Dice que todo eso se lo contaron después, que estaba en el campo y que vio que todo el mundo rodeaba a algún jugador caído en el suelo. Se asomó y se vio a sí mismo. Tras unos segundos recuperaba la conciencia con la cara ensangrentada y un gran dolor. Rubia desde Córdoba, que nos dice: me he visto muchas veces desde arriba dormir en mi cama y he tenido la sensación de caer desde el techo de mi habitación. Esto me despierta. ¿Qué opinan los médicos? Si hay algún médico escuchando, me gustaría saber su opinión y si han tenido algún caso similar. A los laicos y a los ateos también. ¿Qué les pasa? Soy Miguel de Aldaya, Valencia. Solo daros las gracias por dar más fuerza a la teoría de que hay algo más de lo que todos ya conocemos. Nunca he podido controlarlo, la salida del cuerpo es cierta, no sabemos dónde puede llegar el poder de la mente, nos dice un milenario. Hola, soy Pilar. En el día de San Valero en Zaragoza estuve muerta 1 minuto, pero pude ver esa luz, no me lo creía, ahora sí. Un beso. ¿Cuándo vendréis a Zaragoza? Pues esperamos que muy prontito. Soy Zam de Valencia. Un amigo mío estuvo 2 meses en coma y cuando afortunadamente se despertó contaba que todo el tiempo alguien le estuvo hablando. Los que quieran explicar las ECM, experiencias cercanas a la muerte por la psiquiatría, que tengan en cuenta que por su metodología esta niega ya hasta la conciencia. Hola amigos, soy José de Villafranca del Penedés. Yo desdoblo mi cuerpo cuando quiero, hago viajes astrales. ¿Podríais repetir el nombre completo del profesor que ha hablado antes? Se refiere a Antonio Piñero, es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, hay quienes piensan que son un mecanismo natural de defensa del organismo ante la muerte. Conocí a alguien que me dijo que sintió mucha paz y falta total de miedo. Soy de Ciudad Real y conozco algo de lo que decís. ¿Hablas de la garita de la monja? Nos vemos el 28, Sandalio desde Ciudad Real. Pues de una monja nos han hablado en el antiguo hospital o Casa de Misericordia que había donde está el Paraninfo, donde, con aforo para 1.200 personas aprox, haremos Milenio 3 el próximo 28. Y desde las Baleares y también desde las Canarias nos dicen que cuándo vamos a ir a las islas, que también son España. Por ejemplo, José nos lo dice. Pues nosotros, en cuanto nos inviten las emisoras de las islas, vamos encantadísimos, porque además nos encantan los dos, tanto Menorca, en la que hemos estado y desde allí nos escribió un amigo, como Gran Canaria. Ahora os invito a un viaje diferente. Montaña rusa siempre de sensaciones. Nos han preguntado muchos amigos por una abadía. ¿Alguna vez hemos dicho algo, así como de pasada, como muy fugaz, sobre uno de los lugares más encantados, quizá, quién sabe, de, bueno, los últimos tiempos, desde luego? Una sensación extraña invade a quienes investigaron. Eso atestiguaron en sus escritos personas como Harry Price, entre esos muros. Una historia muy extraña que queremos poner, en orden, porque se ha dicho mucho y se ha dejado de decir. El nombre pertenece ya a la historia pura y dura de los fenómenos extraños. ¿O habría que hablar directamente y sin tapujos de fantasmas? Vámonos con Carlos Cala a la abadía Borley. 30 personas decidieron hacer francesa, abandonó su convento y se fugó con su amante a Inglaterra. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Ayer, en esa tertulia especial con periodistas de sucesos de toda la vida,
2 generaciones se vieron las caras aquí en el estudio principal de la cadena SER, hablábamos de hallazgos macabros. Que se encontraba tirada en una quebrada de una zona montañosa del condado autónomo tibetano Tianzhu. A la mayoría de cráneos se les cortó la parte superior, mientras otros aún conservan piel y cabellos. En lo que sí coinciden los especialistas es en que las cabezas fueron separadas del cuerpo cuando los individuos ya estaban muertos. En un primer momento la policía sospechó que se trataba de cráneos de monos, pero expertos forenses de la Universidad de Lanzhou han concluido que se trata de restos humanos de todas las edades y sexos, como han demostrado las pruebas de ADN. Los mismos expertos han negado los rumores de que los restos procedieran de varios hospitales y que los médicos hubiesen retirado los cerebros con fines facultativos, ya que las investigaciones muestran ausencia de técnicas médicas para la decapitación y de señales de heridas mortales. La policía realiza investigaciones para conocer la procedencia de estos cráneos, la localización de las otras partes de los cuerpos y cuándo y cómo ocurrieron estas decapitaciones. Una historia realmente extraña, realmente violenta. Las escenas son de los que ponen los pelos de punta realmente, ¿no? Montañas de cabezas, Iker. Es como las ha puesto la policía una encima de otra y las fotografías son impactantes. No vamos muy lejos de Japón, de China, mejor dicho. Vamos al país nipón, porque ha sido condenado a muerte, ni más ni menos, un personaje del que sobre todo en los años 90 estuvimos obligados a hablar, un ser tétrico, un individuo con cara de completo alucinado que, caramba, quería matar, consiguió hacerlo con algunas personas, pero quería hacer una masacre sin precedentes. El líder de la verdad suprema. Y casi lo consigue, además. El Tribunal Superior de Tokio ha rechazado esta semana la apelación que los abogados de Asahara, el líder carismático de la secta La Verdad Suprema, sobre su supuesta incapacidad para afrontar un proceso judicial. Pues el Tribunal Superior ha dicho que es perfectamente capaz de afrontar ese nuevo juicio. En febrero de 2004, la Corte Provincial de Tokio condenó a Shoko Asahara a morir en la horca por su responsabilidad en 13 crímenes, entre los que figura el ataque con gas sarín en el metro de la capital japonesa en 1995, que acabó con la vida de 12 personas y causó unos 6.000 heridos. El juez de la Corte Provincial de Tokio ha señalado que el acusado creía ser un dios y que pretendió dar un golpe de estado en nombre de una aparente salvación y para hacer ver a todo el mundo que sus enseñanzas catastrofistas eran ciertas. La secta, que era liderada por Asahara, aún sigue existiendo bajo el nombre de Alep, y los actuales responsables aseguran que sus enseñanzas se basan en el budismo y el yoga y que pretenden despejar el camino hacia la iluminación de sus miembros. Eso si antes no los mata, porque vamos, menudo individuo. Por fortuna podemos cambiar así en un segundo de lo peor y lo más abyecto de la humanidad, estos personajes suicidas, a otros exploradores auténticos, buscadores de verdad, que gracias a ellos pues hemos obtenido imágenes inolvidables, imágenes que forman parte de la reconstrucción del pasado. Hoy nuestro programa ha intentado acercarse a cosas como ese Evangelio perdido. De alguna forma, también hay algo perdido en mitad del desierto del Sáhara. Se llamó Capilla Sixtina. Hace miles de años alguien dibujó extraños seres y un modo de vida como crónica perdida de cuando aquello era un vergel y no un desierto, cuando había vegetación, animales y sobre todo extraños protagonistas que nunca nadie ha logrado identificar. De las crónicas de Henry Lott nos queda el descubrimiento de figuras, dicen que las más grandes, hechas al aire libre jamás por el hombre primitivo, como el gran dios marciano. Eso no es un invento, se lo puso él. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, quiere que conozcamos algo más de aquella escena histórica, el encuentro de Henry Lott con lo desconocido. ¿Os imagináis el desierto? ¿La mitad de la nada? ¿Unos hombres exhaustos? Y la llegada, quizá, a un sitio que jamás había pisado el hombre occidental, miles y miles de pinturas, algunas todavía hoy sin catalogar. Toda esa es la aventura increíble de Henry Lott, un hombre que descubrió la Capilla Sixtina en mi clima totalmente diferente al actual. Las lluvias eran frecuentes y las zonas lacustres eran muy abundantes. La zona más conocida se encuentra al sur de Argelia, en el Tassili. Allí Lott descubrió pinturas con toda clase de mamíferos, personas bañándose en enormes lagos e incluso extraños personajes que con el paso del tiempo se han convertido en iconos de este lugar, como el... La publicación de su libro Hacia el descubrimiento de los frescos del Tassili supuso el hallazgo para muchas personas de la riqueza arqueológica de estos abrigos rocosos saharianos,
repletos de fantásticas pinturas rupestres de miles de años de antigüedad, y una nueva puerta a la interpretación del origen de culturas tan aparentemente ajenas como la egipcia. Se podría decir sin exagerar que Henri Lot copió e investigó absolutamente todo lo que se podía hacer en el norte de África. Su trabajo se conserva en la actualidad en el Museo del Hombre de París, en gran parte sin revisar ni publicar. El impresionante legado de este verdadero pionero de la arqueología todavía hoy es el punto de partida ineludible de todos aquellos que se quieren acercar a las misteriosas pinturas de nadadores en el desierto.